So today we're going to do a podcast with Jennifer McNutt. Hoy vamos a hacer un podcast con Jennifer McNutt. She is a teacher in Wheaton College. Ella es maestra en Wheaton College. She's a colleague of John Walton. Es una colega del Dr. John Walton. And she's written a book called The Mary We Forgot. Y ella ha escrito un libro llamado La María que olvidada, que hemos olvidado. Yeah, let me show you a picture of her Déjenme book. enseñarles una foto de ella, de su libro. So can you allow me to share my screen? ¿Me permites que comparta mi pantalla? Sí, ya lo acepté, a ver. Okay. ¿Pueden ver? No. No. Aquí está. The Mary We Forgot. La María a quien olvidamos. And that's who we'll talk about today. Y de eso vamos a hablar hoy. And Jennifer will answer some of our questions. Y Jennifer va a contestar alguna de nuestras preguntas. And I would really recommend, if you can read in English, to read this book. Y recomiendo. Tal vez en español, un día. It's very helpful. Un día. Maybe Hector can translate. Algún día quizás Héctor puede traducirlo. No sería mal, ¿no? Jack, pero háblanos un poco, antes de que demos de introducción a Jennifer, la doctora Jennifer, háblanos un poco acerca del libro. ¿De qué María está hablando? Mary Magdalene is the subject. Se habla de María Magdalena. Ella es el tema. And if you remember the scene in John's Gospel in chapter 20, y si se acuerdan de la escena en el Evangelio de Juan, capítulo 20, Mary Magdalene is at the tomb when Jesus is resurrected. María Magdalena está ahí en la tumba cuando está resucitado Jesús. And we don't talk about that very much. Y no hablamos de eso mucho. But Jennifer has said something very important in her book. Pero Jennifer ha dicho algo muy importante en su libro. If we need to read all of the scripture together. Leer toda la escritura juntos. If we just read some stories and not other ones, algunas historias, pero no otras, then we do ourselves a disservice. No nos estamos ayudándonos a nosotros mismos. Hace falta algo. Yeah, we miss out on what the message of the Bible is. Completo de la Biblia. Hello. Good morning, Jennifer. Good morning. Good morning. We did it. We did it. We're here. Good to see you all. So es bueno verlos a todos. I gave a bit of an introduction. Un poco de, unas introducciones aquí. Vamos a presentar. About you and about the book. Sobre ti y sobre el libro. So just some things to be aware of, Jennifer. Okay. Algunas cosas para que estés al tanto, Jennifer. So we'll give Greg time to translate short sentences. Vamos a darle chance a Greg para que traduzca en frases cortas. And we are just really excited to have you here. It's great. Muy contentos de tenerte aquí. Thank you so much. Thank you. Muchas gracias. And we have 1 hour, so we'll make use of our time. Okay, sounds good. Tenemos una hora, entonces vamos a aprovechar de esta hora.
Okay. So tell us a little bit about yourself, maybe your family, your work. Entonces, Oh. díganos un poco acerca de ti, tu trabajo, de usted, de tu trabajo, de su trabajo y la familia. Thank you so much for having me and for this conversation. Muchas gracias por tenerme aquí, por esta conversación. I live in Wheaton, Illinois, and I Vivo teach at Wheaton College. vivo en Wheaton, Illinois, y enseño en Wheaton College. I'm a professor, and I run the master's programs in theology and history of Christianity. Y soy una profesora y soy directora de dos departamentos, teología y la historia de la iglesia. ¿Sí? So I work on theology as well as the history of the Bible and just the history of the church. Entonces también trabajo mucho en la teología, la historia de la Biblia y la historia de la iglesia. And I have a family, 3 Y kids. tengo una familia. And How many children? ¿Cuántos? 3 kids. Yeah. 3 hijos. My Muy husband bien. and I are in ministry together as well, McNutshell Ministries. Ok. Mi esposo y yo estamos en ministerio juntos. El ministerio es ¿cómo? McNatt. Okay. And you're involved in a church as well. Y Yes. usted también está involucrado en una iglesia, ¿verdad? I'm ordained in the Presbyterian Church and with my husband. And yeah, we attend Emmanuel Presbyterian Church. Soy ordenada como ministra en una iglesia presbiteriana y asistimos a una iglesia presbiteriana. Ujú. Okay, so I'll ask you some questions and then Hector will ask you questions. Yo le voy a hacer preguntas y luego Héctor va a hacerle otras preguntas. So you've written this book on Mary Magdalene. Entonces, Why are you interested in her? usted ha escrito este libro acerca de María Magdalena. ¿Por qué tiene interés en ella? I'm interested in her because I see the need for clarity about her story. Me interesa mucho su vida porque veo la necesidad de que haya claridad acerca de su historia. Working on the history of interpretation of the Bible, she comes up a lot because of her importance in the resurrection. Trabajando en la traducción, la interpretación de las escrituras, la Biblia, ella sale mucho por su parte en la historia de la resurrección. I've seen in the history of the church confusion around her biblical story. He visto en la historia de la iglesia mucha confusión alrededor de ella en la historia de la iglesia. And that plays out in our cultural context, in the modern telling of her story. Y eso afecta el contexto moderno en cuanto a cómo contamos su historia. I grew up in a church that drew attention to women in the Bible. Yo crecí en una iglesia que se enfocaba en las mujeres en la Biblia. But even in my church, we were confused about Mary Magdalene. Pero aún en mi iglesia había confusión acerca de la vida de María Magdalena. So this has come out of teaching and research and being present in the life of the church. Entonces, todo esto ha salido de enseñanza, de experiencia y en la vida de la iglesia. Okay, thank you. Muchas gracias. So my first question has to do with Mary Magdalene in John. Y mi At primera the pregunta tomb. tiene que ver con María Magdalena en la parte en el Evangelio de Juan. How ¿Cómo está la the tumba? Old Testament and the New Testament work together.
Testamento trabajan juntos. And in the resurrection story in John, Y en la historia de la resurrección en Juan, uh, Mary Magdalene thinks that Jesus is a gardener. María Magdalena piensa que Jesús es el jardinero. So, is there a connection between Genesis chapter 2, the Garden of Eden, and this scene that we're told of Mary Magdalene and Jesus in the garden? Entonces, ¿habrá una conexión entre la escena allá en Génesis 2 y esta escena en el jardín? ¿Habrá una conexión ahí? We are, as Christians, we are encouraged to read the Old and New Testament together and to see those connections. Ajá, como cristianos, se nos anima a leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento juntos para que veamos las conexiones. In the earliest church, so with Ambrose and Chrysostom, sorry, I'll complete my sentence. Okay, sure. This is how they interpreted the importance of Mary Magdalene. Entonces, en la iglesia más primitiva, con Ambrosia, no me acuerdo cómo se traduce el nombre del otro, ¿te acuerdas? Ajá, y así se interpretaba esta historia. Yeah, so they are drawing a connection between Eve in the garden and Mary Magdalene in the garden. Estaban ya en ese entonces ya viendo la conexión entre María Magdalena en el jardín y Eva en el jardín de Edén. And I think there are good reasons to see that important connection, and as well as the significance of gardens throughout the story of Scripture. Creo que es muy significativo ver esa conexión y el significado también de los jardines y esas escenas en las escrituras. But I think there's more to say about that. Pero creo que hay más que decir sobre ese tema. One is that we want to remember that both Adam and Eve were in the garden together. Primero debemos recordar que Adán y Eva estaban juntos en el jardín. They both have a role in the fall. Ambos tienen un rol, una participación en la caída. And sometimes equating Eve with Mary Magdalene too much has also led to negative criticisms of women in Scripture. Pero hacer una conexión demasiado fuerte entre Eva y María Magdalena a veces ha producido una reacción o una consecuencia negativa en cuanto al pensar en María. In the history of interpretation, Mary Magdalene has also been critiqued for not recognizing Jesus. En la historia de la interpretación de la Biblia, María Magdalena ha sido criticada por I lost the last little bit. She was criticized for No identificar a Jesús. Perdón. No identificar a Jesús. Ajá. Que María Magdalena fue criticada por no identificar a Jesús en ese momento. There are other stories about not recognizing Jesus and then learning his identity from the breaking of bread, from the touching of his wounds, and in her case, from hearing her name called in the garden. Entonces hay diferentes historias acerca de cómo había una falta de identificación de Jesús, pero que se dio a conocer a través del partir el pan o tocar sus heridas, sus llagas, y en este caso ser llamado por su nombre. Okay, so there are other stories, and we should be reading Mary Magdalene with those stories as well. Entonces hay otras historias y debemos estar leyendo la historia de María Magdalena juntamente con esas historias.
Um, and just went out of my brain. What was the third thing? So, I know. Sorry. I'm getting used to the rhythm. it's a little complicated. Está muy complicado. Usually I just rapidly speak. Yeah. Okay, so yeah, so I think those are some cautions is that to keep in mind that yes, this is how the church has interpreted Mary Magdalene in the garden, like Eve. But that we want to remember Adam is there as well. Ujú. Entonces, es una precaución que, pues, que siempre veamos, ajá, lo que está haciendo su presencia en el jardín, Magdalena, pero a la vez, cuando pensamos en Eva, que siempre tomemos en cuenta que Adán estaba presente también. Yeah. Reading her story of recognizing Jesus in the context of other stories of recognizing Jesus. Ajá, leyendo su historia, de reconocer a Jesús en el contexto de otras historias también que se refiere a reconocer a Jesús es importante. And the last thing I'll say is that it's not simply that she is any woman. We could say Eve and then any woman in the garden witnessing the resurrection, but that she is this particular woman. Ujú. Entonces es importante saber que no se habla de cualquiera mujer, sino porque pudo haber sido Eva comparada con cualquier mujer en el jardín, sino que es María Magdalena específicamente. And that is a woman who has been a witness to Jesus's healing power. Entonces hay mucha importancia en que ella ha sido un testigo del poder de Jesús para sanar, Who has received his teaching and been present from Galilee to Jerusalem, quien ha recibido su enseñanza y también ha sido presente con él desde Galilea hasta Jerusalén, who is a witness to his death on the cross, to his body's entombment in the sealed tomb, and then resurrection morning. También ella ha sido testigo de la muerte de Jesús, la crucificación de Jesús, su entierro en la tumba y también su resurrección. And it matters that we know her as she is revealed in Scripture. Y es muy importante que la conozcamos y reconozcamos esa historia y su presencia en la escritura, Because it points us to who Jesus Christ is. porque nos dirige a quién es Jesús. Okay, I would have another question for you. Y yo tengo otra pregunta para usted. So, what is her story in the rest of the Gospels? Entonces, ¿qué es su historia en el resto de la historia de los evangelios? Well, kind of what I just said. You know? Básicamente lo que acabo de decir. Yeah, so I would encourage listeners to go back to Luke chapter 8. Yo diría que regresen, que los que quieren escuchar, que vayan a Lucas 8, to look at the first 3 verses of Luke chapter 8, para que vean los primeros 3 versículos de Lucas 8, but to know also that the other gospels confirm what Luke 8 says. y también saber que los otros evangelios confirman lo que dice en el capítulo 3 de Lucas, That she was a woman who was delivered from 7 demons, que fue una mujer liberada de 7 demonios, and that she joined Jesus's ministry in Galilee, y que se juntó al ministerio de Jesús en Galilea, that she had financial resources and contributed to the financial support of his ministry. que tenía recursos financieros y apoyaba al ministerio de Jesús. And that she is named multiple times in all 4 gospels.
y está llamado por nombre muchas veces en los 4 evangelios, as a key witness and participant in Jesus' ministry. un testigo importante y participante en el ministerio de Jesús. That she has a direct encounter with the risen Christ, according to 2 of the Gospels, Y también que tiene un encuentro muy importante con el Jesús resucitado en 2 evangelios. and that she is sent as a messenger by Jesus himself Y también es enviada como mensajera de parte de Jesús mismo to proclaim her witness and Jesus' words. para proclamar ese encuentro con Jesús como testigo y proclamar sus palabras. And what she proclaims is really the core of the good news. Y lo que proclama realmente es el núcleo, el grano de las buenas nuevas. Because Jesus conquers death, we have been made part of the family of God. Porque el mensaje de que porque Jesús ha derrotado la muerte, hemos podido formar parte de la familia de Dios. That God is our Father, Que Dios es nuestro Padre and we are the brothers and sisters of Christ. y somos los hermanos y hermanas de Cristo. Yeah. So that would bring me to another question. Eso me lleva a otra pregunta. So what does Mary Magdalene, being the first woman at the resurrection morning, ¿Qué es la importancia de que María Magdalena sea la primera persona ahí en el día de resurrección? so what does that say about the relationship between men and women in the Bible? ¿Qué quiere decir acerca de las relaciones entre hombres y mujeres en la Biblia? Luke chapter 8 should change the paradigm that we use to understand Jesus' ministry. El capítulo 8 de Lucas debe cambiar el paradigma que tenemos acerca del ministerio de Jesús. That when we understand that women were traveling with Jesus, Que cuando entendemos que había mujeres que viajaban con Jesús, that opens up our concept of disciple and apostle. ese abre nuestro entendimiento acerca de lo que es ser discípulo y apóstol. Disciple meaning student in Greek, Discípulo queriendo decir estudiante en griego and apostle meaning messenger. y apóstol queriendo decir enviado, mensajero. When Mary Magdalene recognizes Jesus and calls out Rabboni, Cuando María Magdalena reconoce a Jesús y le llama Raboní, she is highlighting her relationship with Jesus as student and teacher. está haciendo hincapié en su relación con Jesús como su maestro y su maestro. When Jesus sends her as a messenger, Cuando Jesús le envía como mensajera, then we can see how the apostolic witness of women has been crucial for the early church. podemos ver como el rol apostólica de parte de las mujeres ha sido clave para la iglesia, la iglesia primitiva. Ujú. Pauline epistles highlight other women who have held those roles as well. Las epístolas paulinas de Pablo, del apóstol Pablo, también hacen hincapié en el rol de mujeres, en esos roles también, en sus papeles. So it should transform our vision of the ministry that Christ intends to establish. Entonces debe
debe transformar nuestro pensar acerca del ministerio que Jesús quería establecer. It is a ministry of men and women together proclaiming Christ. Es un ministerio de hombres y mujeres juntos proclamando las buenas nuevas de Jesús. Amen. Amen. Amén. Why do you think Paul doesn't mention the scene in the garden? ¿Por qué piensa usted que Pablo no menciona esta escena en el jardín? I wish he did. Quisiera que lo hiciera. Yes, we're talking about First Corinthians, Estamos Paul's hablando de 1 account. Corintios, la historia de Pablo. I think it is, it is interesting that he doesn't name her as, witness at the resurrection moment. Creo que es interesante que no la mencione Pablo en ese momento, en el momento de la resurrección. Biblical scholars have talked about this pretty extensively. Los estudiosos de la Biblia han hablado de eso mucho, That he is following a rhetorical, persuasive pattern que está to, haciendo, yeah, to sorry, make his point. está Sorry. haciendo, sí, un patrón retórico para hacer su punto. Ajá. That when he talks about Jesus appearing to many others, De cuando habla de Jesús apareciéndose a muchos otros, that women are seen as part of that que, reference. que las mujeres simplemente son parte de todas esas parte de esa referencia en general. He is highlighting Peter's leadership and ministry. Y está haciendo hincapié en el liderazgo de Pedro y su ministerio. So it is especially important then that the Gospels do highlight her story since they come after the epistles, the writing of the epistles. Entonces es muy importante reconocer que es la historia de María ahí. Es muy importante porque vienen en los 4 evangelios después de que las epístolas son escritas. It is risky for the Gospels to highlight Mary Magdalene's importance. De hecho, es un gran riesgo que los evangelios hagan hincapié en la importancia y la presencia de María Magdalena en la historia. Because of the time period, because of the culture and society, and because her witness is so crucial. Sí, por los tiempos en el cual ocurrió eso, por la cultura en ese momento y por la importancia de su testimonio como mujer. Okay, thank Está you. hablando de Now, Hector will have some questions for you too. Ahora Okay, thank you. Héctor tiene preguntas para usted. Hola, doctora Jennifer. Es un gusto tenerla aquí con nosotros. It's a great pleasure to have you talking here with us. Es muy interesante para mí cómo Dios y el Espíritu deciden hablarnos acerca de María Magdalena en los evangelios, sabiendo que confiar en el relato de una mujer en ese tiempo no era algo fácil y sobre todo creíble. It's very interesting to me that God and the Holy Spirit have brought it along in the Bible, that the importance of that they chose to use María Magdalena as this key witness. Y Me too. creo que el hecho de que no confiaban en el testimonio de una mujer. Mm-hmm. And especially because in that culture,
understand maybe that the testimony or witness of a woman wasn't as valued. Yes. Y creo que esto nos habla mucho del ministerio de Jesús y lo que está haciendo. So this seems to tell us a lot about Jesus' ministry and what he was trying to do. Y algo muy sobresaliente, creo que en la cultura popular moderna, And so something that really I think is common in our modern society, pasa algo semejante, or maybe something that's like similar. y específicamente con María Magdalena, hay mucho mala reputación alrededor de ella. Yeah, and so especially with Mary Magdalena, that there's this sense of like a bad reputation, that she has a bad reputation. Algunos mencionan que era una prostituta. Some would say that she was a prostitute. Hace poco, unos años, salió una película muy famosa de un libro de Código Da Vinci que mencionaba que era la mujer de Jesús que nadie conoció. Yeah, like the story that came up, the fiction about the Da Vinci Code, and that Yes. and that Jesus had this woman. Pero la pregunta ¿es esto verdad? ¿Y de dónde viene todo esto? ¿Por qué la intención de generar una mala reputación? Yeah, so the question is, where did all this bad reputation language come from, or concept come from? Okay, thank you. Great question. Buena pregunta. In my tracing of the history of interpretation, I found, okay, is that right? En mis estudios de la tradición y esa historia, I found that a lot of the confusion emerges from the story of a woman anointing Jesus, that we have 4 accounts of a woman who anoints Jesus in total, but in each of the Gospels. He encontrado en mis estudios que esta interpretación proviene de un conjunto de las 4 historias de una mujer que lava los pies de Jesús con su cabello, y es una mezcolanza de esas historias. And when the Gospels were read in harmony, so a harmonization of the Gospels, Entonces, cuando se leen los evangelios como en armonía, those 4 accounts became collapsed into one account under the name of Mary of Bethany from the John Gospel. Okay, entonces todas esas historias, las 4 historias se fueron como colapsadas en una sola historia que se refería a María de Betania. In Luke chapter 7 is the story of a woman who is an unknown woman who anoints Jesus. En Lucas 7 hay la historia de una mujer desconocida, o sea, se le da nombre, pero unge los pies de Jesús. And Luke describes her as a sinner woman. Y Lucas la describe como una pecadora. He does not use the Greek word for prostitute. No usa la palabra en griega para prostituta. There is another part of Luke's gospel where he uses the Greek word for prostitute. Hay otra parte en el Evangelio de Lucas donde sí usa la palabra prostituta en griego. So he could have, but he doesn't. He Entonces, just says sinner. Pudo haber usado la palabra prostituta, pero no la usó. Simplemente dice pecadora. And this is where the cultural readings of the text turned that sinner woman into a prostitute. Es ahí donde las lecturas
así de las historias cambiaron el concepto de una pecadora a una prostituta. But we know that a woman can sin in other ways. Pero sabemos que una mujer puede pecar en otras maneras. So, right? So then Mary of Bethany becomes conflated, sort of absorbed into Mary Magdalene. Entonces, de alguna forma, María de Betania se convierte o se absorbe en la persona de María Magdalena. So the first confusion is about the anointings, and the second confusion is about the number of Marys. Entonces, la primera confusión tiene que ver con las unciones, esas historias, y la segunda se trata de que hay muchas Marías. But the Gospels go out of their way to distinguish the Marys. Ajá, pero los evangelios, de hecho, hacen una distinción muy clara entre las Marías. We have to read it carefully Solo tenemos que leerlo cuidadosamente to see that first she's named at all. para ver que sí se le da nombre. Next, that she is named not in relation to a man, Segundo, que no está nombrada en relación a un hombre. and both of those things are very surprising for the literature of the time. Esas ambas cosas son muy sorprendentes cuando se trata de la literatura de esos tiempos. When we look at the historical context, Cuando vemos el contexto histórico, we discover that slaves were typically the prostitutes. descubrimos que típicamente los esclavos eran las prostitutas. But Luke chapter 8 highlights for us that she had resources. Pero de hecho, en el capítulo 8 de Lucas, hace hincapié en que ella tenía recursos. So my book explains the possibility of female patronage of male religious leaders. Entonces, mi libro entonces explora este concepto de que las mujeres apoyaban los ministerios de un hombre, Which is another reason why she could not have been a prostitute. y por lo tanto no pudo haber sido prostituta. And it matters that we understand her backstory Importa mucho que entendamos su historia, su trasfondo, insofar as scripture reveals it to us, hasta donde se nos revela eso, las escrituras, because it changes how we understand the significance of Christ in her life. porque eso cambia cómo entendemos su significado en la vida de Jesús. And what I want to highlight in my work is that her deliverance from demonic power is the most important part of our, sorry, Bueno, I'll say that better. Sorry. Yeah. Okay, no worries. I'll Sorry. rephrase it. Okay. What my book wants to highlight is that we cannot miss the fact that she was delivered from demonic power. Lo que quiero que se entienda a través de mi libro es que no podemos olvidarnos o no podemos hacer a un lado la importancia de que ella fue liberada de los demonios. Her witness differs when we see her through that lens. Su testimonio cobra más peso cuando vemos a ella a través de ese lente, hacia esos lentes. Not as penitent prostitute, No como una prostituta pobre, but free from demonic activity.
sino liberada, libre de la actividad demónica. Jesus says in Matthew 12 Jesús dice en el capítulo 12 de Mateo that when he frees others from demonic power, cuando libera a otras personas de los poderes de los demonios, that it is a signal that his kingdom has arrived. y es una señal de que su reino ha llegado. Hmm. So now in the garden, Mary Magdalene's witness means that Jesus is king. Ujú. Entonces ahora en el jardín, el testimonio de María Magdalena quiere decir que Jesús es rey. So Messiah, Savior, King, right? All of those titles are proclaimed through her example and particular story. Entonces, él como Mesías, Salvador y Rey son proclamados a través de su historia y su trasfondo. So we need to see Mary Magdalene correctly or biblically so that we can see what it means when she points us to Jesus. Entonces tenemos que ver a María Magdalena bíblicamente, correctamente, para que podamos de veras ver lo que significa cuando ella nos apunta hacia Jesús o da testimonio de Jesús. Excellent. Ok, Héctor, otra pregunta. Creo que es muy interesante porque tal vez mucha gente se asustaría cuando habla acerca de que ella fue prostituta, pero les dice, si vamos a la Biblia, le decimos, no vemos que es prostituta, pero estuvo poseída demoníacamente. Es como más... So let me summarize all that up. But like a lot of people might be kind of shocked when they think of the different things, like whether she was a prostitute or that she was also possessed by 7. Yes. Yeah. It's hard. It's hard either way. Yeah. Sí, es difícil de cualquier Pero forma. creo que el mensaje que nos está dando el Evangelio acerca de lo que está ocurriendo con María Magdalena y Jesús tiene mucha relación para el cristiano hoy. I just think that it's what we see in the Bible and what's happening with Maria Magdalena or Mary Magdalene is just really important for how we live today or how we interpret things today. Yes, Sí, I agree. Porque tomamos la historia de María Magdalena y la desviamos de la historia que se nos está contando. So, because we take her story and we disconnect it like Mhm. from the story that we're trying to tell. Yes. Y olvidamos que María Magdalena es la evidencia de que Cristo es este rey sobresaliente sobre toda la creación. Yeah, and we tend to forget that she is actually the evidence that Jesus is king over all of creation, in a sense. Yeah. Y hay algo que no he podido leer todo el libro, pero hay un tema específico que pude leer acerca de su libro. I haven't been able to read all your book yet, but I've focused in on one of the themes. Y es acerca de María Magdalena, la apóstol de los apóstoles. And it's to do with the part that talks about Mary Magdalene as the apostle of apostles. Y creo que esto es algo muy importante de cómo en ocasiones Dios transforma la vida de las personas y hace algo nuevo. And it's just so amazing and important how God takes a life and transforms it into a whole new life. Yes. Yeah. I agree. Esta es una pregunta y yo tengo otra, pero ¿qué en conclusión o en
resumidas cuentas, ¿qué es lo que estás tratando de impulsar con el libro que hablas acerca de su ministerio y cómo esto puede ser relevante para los cristianos hoy? So like kind of summarizing everything, what is the main thrust of what you're trying to do with your book, and how do you want that to affect Christianity today, Christians today? There are many layers to my Muchas book, cosas. for sure. I think it is in part to invite us to pay attention to women in the Bible. En una parte es enseñarnos que es importante que pongamos atención a las mujeres en la Biblia, To not separate that from the worship life and the teaching of the church body as a whole. para no separar el ministerio de mujeres de lo que es el ministerio de la iglesia y el pueblo de Dios. Ujú. To read scripture in its context, in its historical context. Para poder leer la escritura en su contexto y su historia y su contexto histórico. To read scripture in light of the history of interpretation. Y para poder leer la escritura dentro del contexto de interpretación bíblica. And to probe or evaluate the way that we remember, in this case, the women of the Bible, Mary Magdalene. Y para hacer hincapié en cómo nosotros reconocemos o evaluamos el papel de las mujeres en la Biblia y sobre todo en este caso a María Magdalena. By retrieving the biblical Mary Magdalene, or Entonces, recovering the biblical Mary recuperando Magdalene, la María Magdalena bíblica, we can discover her example as a faithful disciple. podemos descubrir su testimonio, su ejemplo como fiel discípulo de Jesús. We can think differently about the makeup of Jesus's ministry on earth. Y podemos pensar diferentemente en cuanto al ministerio de Jesús sobre la tierra. And we can discover how Jesus sets a precedent for women to participate fully in ministry for the church today. Y podemos ver cómo Jesús instituye un lugar para las mujeres en el ministerio de la iglesia hoy. And I think too, we can see Jesus more clearly when we see her more clearly. Y también creo que podemos ver a Jesús más claramente cuando vemos también a ella más claramente. And that's my number one goal. Y es mi meta principal. Yeah. Ujú. Creo que es muy importante para comprender el ministerio de todos, tanto de hombres como de mujeres. Creo que es base ver el ministerio de Jesús y qué es lo que él hizo o está haciendo. I think it's long sentences there, Chrissy. Anyway, yeah, ¿cómo fue otra vez? A Creo ver. que es importante ver el ministerio de Jesús para comprender el rol de la mujer y Yeah. del hombre. So I think it's important to see Jesus' ministry so that we can see both, like, ministry for men and women. Yes, I Mhm. Y agree. creo que María Magdalena en un sentido se enfrentó a retos. So I think that in one sense, Maria, like, confronted different challenges, Al igual que tal vez algunas mujeres el día de hoy. like many women might be today. Y solo tengo una pregunta en dos And preguntas. then, so I have one more question that's kind of in two parts. Una,
¿Qué relación ves en esto de lo de María Magdalena con las mujeres de hoy y el ministerio? What relationship would you see between women, Maria Magdalene or Mary Magdalene, and women today? ¿Y qué piensas de María Magdalena en la serie The Chosen? And what do you think of her role in the series The Chosen? Yes. So I think Mary Magdalene has always inspired women in the history of the church to be bold in their affirmation of Christ. Entonces creo que en la historia de la iglesia podemos ver y ha sido ejemplo María Magdalena de una mujer valiente que ha proclamado la historia de Jesús. When the church focused on her as penitent prostitute, Cuando la iglesia la tenía como una prostituta pobre, she was an example for a penitent, humble, contrite heart. fue un ejemplo para un corazón contrito y pobre de espíritu así. But at the same time, she was also at different points recognized for being a preacher. Pero en otros puntos estaba también reconocida como en su rol de predicar, proclamar. As we recover a better reading of her in the biblical text, Ahora, cuando estamos recuperando una mejor lectura de su vida en el texto de la Biblia, so many elements of her story come to light that can inspire both women and men. tantas cosas salen de su vida, de las historias que pueden inspirar a mujeres y a hombres. Some of those things are depicted in The Chosen, the show. Y algunas de esas cosas salen en la serie La Chosen, The Chosen. We should remember that not everybody who wanted to go with Jesus got to go with Jesus. Debemos recordar que en la vida real de Jesús no todos podían acompañarle siempre. O sea, no se podía. So The Chosen highlights that she was chosen Entonces, to be present. entonces la serie el Chosen, The Chosen hace hincapié en que ella fue escogida, elegida. To be a student of Christ, Ser estudiante de Jesús, to really focus her whole life around Jesus, realmente enfocar toda su vida alrededor de Jesús, her time, su her tiempo, her resources, sus recursos, her footsteps. sus mismos pisadas ahí, caminando con Jesús. And we can see that devotion at the cross and at the tomb. Y podemos ver esa devoción en la cruz y en la tumba. She never abandons Jesus, Nunca abandona a Jesús, even when things seem to be falling apart. aun cuando las cosas parecen derrumbarse. That's all of that is a lesson for each one of us Todo in the eso es church una lección today. para todos nosotros en la iglesia hoy. Yeah. So I appreciate so much about The Chosen and how it depicts Jesus' ministry as including both men and women, including Mary Magdalene. Entonces aprecio mucho cómo The Chosen ilustra el ministerio de Jesús, incluyendo a hombres y tanto a hombres como mujeres y en particular la vida de María Magdalena. They are trying to create a drama that brings scripture alive. Están tratando de hacer como un drama que hace vivir las escrituras. And I think it's wonderful. Me encanta, creo que es maravilloso. But it's also important to recognize Pero también es importante reconocer
that the gospel writers never depict her as being faithless. Que los autores de los evangelios nunca den la idea de que a ella le faltara fe. They invite us to remember her as fully healed Nos invitan a recordarnos de ella siempre, acordarnos de ella como una persona totalmente sanada and totally faithful y to the totalmente fiel. end and the new beginning. Ajá, hasta el final y el nuevo empezar. And that's not how the gospel writers treat the 12. Y así no le tratan a los discípulos, los 12, en esa manera, los autores de los evangelios. We should pay attention to that. Y debemos hacer enfocarnos en esa verdad. Ujú. Me gusta mucho lo que mencionas y porque lo puedo ver en el Evangelio de Lucas. And I love what you're talking about because I can see it in Luke's gospel. Y Yeah. cómo Lucas presenta a hombres y a mujeres actuando en el ministerio de As Jesús. Luke portrays men and women in different roles in ministry. Mhm. Yes, and I think we want to read Luke 23 and 24 as a pair. Y queremos leer Lucas 23 y 24 juntos como par, to realize that the women are in the room in Luke 24 para darnos cuenta que las mujeres están en el cuarto en Lucas 24, when Jesus reveals himself and invites those there to touch his wounds. cuando Jesús se revela ahí y invita que vean sus llagas, sus heridas. He instructs them to wait for the helper to come. Y les instruye que esperen a que llegue el ayudador, el consolador. And he commissions them as his witnesses, his messengers. Y los encomienda como sus mensajeros y sus testigos. And then we move to Acts chapter 1 and we see the men and women together waiting for the helper to come. Y luego vemos en Hechos 1, vemos a los hombres y las mujeres esperando a que venga el Espíritu Santo. Excellent. Well, thank you so much. Yeah, muchas gracias. Thank you so much. This was delightful. Muchas gracias. Thank you for highlighting the book. I pray it's a blessing to your communities, and I look forward to chatting more in the future. Y muchas gracias por todo, por también hablar de mi libro, y espero que esto sea algo que podemos continuar en el futuro. But I do have another question for you. Okay. Another question. Otra pregunta. Otra pregunta, sorry. Crazy. So what is your favorite Mexican food? ¿Qué es tu comida mexicana favorita? Enchiladas. Enchiladas. Okay. Good Hopefully one day we can eat them together. I Quizás look algún día forward podemos to it. comerlo juntos. Thank you. Blessings on your ministry and the work you're doing. Lord be with Bendiciones you. al ministerio y trabajo que ustedes están haciendo. Bendiciones. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Bye-bye. Okay, nos vemos. Bendiciones. Bendiciones.